Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal estáis? Aquí un nuevo podcast con un invitado súper especial que hemos traído hoy. Ha sido para mí un honor traer al invitado de hoy porque le sigo de hace mucho tiempo, desde mi cuenta personal, antes de ser nutricionista, luego pasando por la etapa de la carrera, del máster y hasta ahora. La verdad que para mí, entre comillas, es un sueño tener, entre comillas, hablando de sueños, a tener al invitado de hoy porque, joder, tú sigues desde hace mucho a una persona y le ves sus publicaciones, trabaja con equipos profesionales, que es en teoría lo que iba a ser tu objetivo, etcétera. Y hoy en el podcast tenemos a Miguel Gorriz. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, para poder Nada, hablar un ratito de nutrición y de ciclismo, que nos gusta a los dos. eso es. Y nada, la verdad que lo he traído hoy porque hay mucha gente que me pregunta, pues sí, que si trabajo con profesionales, que si, bueno, hay mil preguntas que me dejáis por Instagram, de que si se ve más o menos lo que es real o no, qué diferencias hay entre una etapa llana, una etapa de montaña, a nivel de nutrición, es difícil tratar con deportistas, que se lleva a la práctica, todo esto son temas que lógicamente la gente que sigue el mundo del ciclismo pues se pregunta y yo anteriormente a sacarme la carrera de nutrición, a entrar sobre todo a trabajar con deportistas, etcétera, también me lo hacía, ¿no? Y he traído a Miguel por esa razón y la verdad que bueno, ahí le tenéis. Lo primero, voy a presentar a Miguel, es nutricionista, trabaja con el Caja Rural como Nutri y además tiene su propia clínica que se llama Leven, como le tenéis ahí en Instagram, que ahora os dirá cómo es. Y tiene ahí la clínica en Valencia, que a ver si me puedo pasar un día y nos vemos. Estás Y invitadísimo. gracias. Y nada, pues Miguel, ¿qué tal? Cuéntame un poco de ti, de dónde vienes. Pues, a ver, eso, soy de Valencia. Yo estudié primero farmacia. Ujú. Primero hice la licenciatura en farmacia, posiblemente por tema un poco familiar. Y bueno, ahí me di cuenta que no era lo que me gustaba y es cuando un poco empecé a dedicarme o empecé a estudiar nutrición en este caso, un poco por casualidad, más que a lo mejor primero porque me gustase a mí como tal. De hecho, yo en principio iba a estudiar medicina del deporte, bueno, medicina y especializarme en deporte, pero al final se acaba estudiando farmacia, me di cuenta que no era pues a lo mejor a lo que me quería acabar dedicando el resto de mi vida. Y pues bueno, después de estudiar farmacia no me veía estudiando 6 años medicina en el de este y dije, pues bueno, siempre me había gustado el deporte y el rendimiento deportivo y dije, pues voy a aprovechar a estudiar nutrición, que una compañera mía de farmacia en principio iba a estudiarla, pero al final no la estudió y la estudié yo. Y a raíz de ahí, pues bueno, por una serie de casualidades que también di con un par de compañeros, Miguel Ángel Florido, no se dedica a lo que es endurance, pero también hablábamos un poco de lo que era deportiva y esto, y pues Ujú. al final acabé dedicándome a la nutrición. Encontré una pasión y dejé mi trabajo como farmacéutico hace 4 años. Ujú. Ahí es cuando un poco decidí dedicarme únicamente a la nutrición y pues progresivamente este año he abierto mi propia clínica, que era un poco el sueño, ¿no? Del que hablabas. Y, y De- la, y la verdad que es súper bonita, porque toda la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo en YouTube, bueno, hace poco la abriste y de hecho la he visto por Instagram, en la parte de fuera, cómo está el logo, el interior, la entrada. Para mí es súper elegante para todas las consultas, tanto a nivel de prácticas que he tenido en carrera como ahora de esto, de echar un vistazo por Madrid cuando vas paseando y tal y quieres ver ahí a ver alguna clínica y tal. A nivel de look, pues muchas gracias. está muy bien. Es muy sencilla, pero muy elegante. Y eso es. Esa fue un poco la idea, ¿no? Sí. El hacerlo acogedor, Mm. sencillo. Al final Sí. yo me identifico bastante así, con el tema de la sencillez. Y luego eso, pues, al final que fuese algo pues, un poco elegante de cara a darle un poco un toque Sí. diferente, ¿no? Que no fuese rollo pues, hospital, ¿no? Además, Sí, eso sí sí. que es lo que no quería. Muy guay, muy guay. Y el tema que estás diciendo que cambiaste de farmacia a eso, a nutrición, una pregunta que te iba a decir, que a mí me pasó, es que yo entré en nutrición ya sabiendo realmente en qué especialidad me iba a dedicar, que era la deportiva. En tu caso, supongo que sería igual o cómo empezó
el tema de, Sí, mira, pam, cambio. sí, o sea, no, al final lo estudié con idea de acabar dedicándome al deporte. O sea, de hecho es lo que te digo. Para mí mi primera opción de estudio fue eso, fue medicina, Ujú, con la idea de acabar dedicándome a medicina del deporte. O sea, no había una especialidad MIR como tal, pero ya. sí que había cierto tipo de especialidades y acabar dedicándome a lo que era medicina deportiva en ese caso era un poco la idea. Entonces, al hacer farmacia y luego hacer nutrición, sí que sabía que quería acabar dedicándome a lo que era el tema de Ujú, deporte. Es verdad que, pues eso, al final tuve también la suerte pues, de tener un profesor de nutrición deportiva en la UCAM, pues, ujú, bueno, que Carlos Contreras, que lo mismo, pues, al final te ujú. explicaba las cosas bien, generabas debate con él, ya era una persona, pues eso, al final que pues Sí, yo ya sí, tenía sí. mis inquietudes, había leído un poco al respecto, entonces, pues eso, acabase generando debate con él ahí, pues luego, con lo que te digo, con algunos compañeros con los que coincidí también, y pues ahí ya pues acabé diciendo de sí, sí, a ver, yo me quiero dedicar a esto. A mí lo que me gusta es esto, me gusta saber qué pasa cuando estoy haciendo ejercicio, qué Ujú. puedo hacer para mejorar cuando estoy haciendo ejercicio, y pues, eso era un poco Sí, la sí. inquietud que tenía en ese momento y eso, De tenía hecho, claro que sí que quería la deportiva. De hecho, a mí me pasó igual que tú y lo que comentas de inquietudes me pasó, pero literalmente igual, porque claro, estoy con un profesor de nutrición deportiva igual que tú, pero en la UAM, en la autónoma, o sea, en la Ujú. Europea de Madrid, en la UEM que diga, que claro, le debates cosas que, pues lo típico que estás leyendo en ciencia, además de lo que estás estudiando. Claro, no tiene nada que ver lo que estudias con lo que a lo mejor estás leyendo, etcétera, pero quieres preguntar porque a lo mejor es como tú al principio, como tu referencia, porque es tu profesor, etcétera, entonces quieres saber su opinión y lo que comentas, lo de debate, a mí eso me encantaba y cuando propuse mi TFG como, me acuerdo de decirle a mi tutora, mira, pues lo quiero hacer, yo no sé ni si lo iba a saber, en plan, el tema que en cuestión que iba a preguntar, pero yo dije, mira, eso lo voy a decir y mejor, si no sabe mucho, a lo mejor incluso trabajando un poco lo saco, ¿no? Y le dije, pues mira, quiero hacer una revisión sistemática del ratio de las formulaciones en geles o pues, en bebidas deportivas. Y me acuerdo que me dijo, vale, bueno, coméntamelo todo por correo y te contesto. y es eso, es igual que tú. O sea, un típico nutricionista repipi que buscaba ahí las entrañas, al igual Pues que mi... yo igual, de hecho, mira, te voy a contar también una que esta también no la he contado nunca, de mi TFG. Sí. Yo el primer TFG que presenté, no me lo suspendieron como tal, pero me lo echaron atrás. O sea, al final lo había hecho sobre hidratación, Ajá, había hecho un poco las recomendaciones de hidratación en ultra resistencia. ujú. Entonces, a mí siempre me ha dado curiosidad lo del típico de búsqueda por bola de nieve en el que vas hacia atrás, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. coges estudios y vas diciendo, decir, vale, pero ¿por qué sale esto? O sea, ¿por qué sale esta recomendación Sí, del 2%? ¿Por qué sale sí. tal? Y me fui pues hasta 1970, 1960 y pico en eso. Entonces se lo presenté, faltaban 15 días, me tenía que dar la aprobación, Ostras. siempre he sido de muy última hora, y me dijo, no, Miguel, esto no lo puedes presentar, o sea, porque tienes estudios de hace tantos años que esto no se puede, o sea, tienes que utilizar Ya, solo estudios de los últimos 10 años. Y ya, dije, ¿cómo? O ya. sea, en eso, y me tuve que esperar un año a terminar Buah. nutrición, porque el TFG, pues bueno, al final, por culpa mía, por haberlo hecho de forma tarde, pero sí, me lo echaron atrás y no lo pude presentar el primer Hos- año. Hostias. Pues menos mal porque a mí me lo dijeron, ¿eh? A mí me dijeron 10 años, entre 5 a 10 años, pues actuales, mínimo. Y yo había pensado, pues meto desde el 1970 y voy paso a paso, eliminando estudios, etcétera. Pues no, no. Aunque iba a ser más trabajo, ¿eh? O sea, el tema de coger desde 1970 e ir eliminando estudios uno tras otro, toda la morralla, etcétera, iba a ser un trabajo brutal. Pero me dijo la chica, no, no, de 5 a 10 y gracias. Y dije, bueno, pues mejor para mí. O sea, No es sí, fácil. sí, 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 literal. Pero bueno, y te he traído hoy porque me gustaría que habláramos también de la nutrición bueno, si no la gente no lo sabe, trabaja con el Caja Rural, equipo ciclista profesional, y me gustaría saber, tanto yo como a nivel personal, como la gente seguro se estará preguntando, si la nutrición cambia durante las etapas llanas, durante las etapas de montaña. Eh, entonces, me gustaría saber, sobre todo al principio, lo primero que quería tocar es que
¿la nutrición que llevas con el equipo, con el Caja Rural, es diferente a la nutrición en la clínica o si también aceptas pues ciclistas profesionales o ciclistas medio profesionales que digamos que no se dedican a ello, pero sí que tienen un alto nivel en tu clínica? ¿Hay diferencias entre cómo los llevas o cómo? A ver, sí, yo tengo dos tipos de servicios. Uno Ujú, es el que pues, los veo una vez, a lo mejor cada 6 semanas o ujú, algo así. Entonces sí que les ajusto y les doy unas recomendaciones para poder ir un poco ajustando acorde al entrenamiento que vayan teniendo, pero no se lo voy planificando yo. Y claro, luego tengo el servicio de alto rendimiento para los ujú, ciclistas profesionales y para otra gente que no es profesional, pero que sí que se dedica o que entrena muchas horas y quiere un poco ajustarlo todo en el día a día, ujú, en el que pues acorde al entrenamiento que ellos van teniendo pautado, se les ajusta absolutamente todo. O sea, otra cosa sí que es verdad que, pues bueno, al final el servicio es el mismo para un ciclista profesional o para una persona amateur que, oye, que quiere ajustarlo todo acorde ahí. O sea, ujú, pues, en eso sí que lo hago de forma igualitaria, en el ujú, que pues al final acorde a lo que pues, les van poniendo en su Training Peaks o, bueno, si utilizan otras plataformas o incluso otros métodos, pues me van mandando el entrenamiento y acorde a todo eso, pues un poco se va ajustando la nutrición del día a día. Esos son un ujú. poco los dos formatos que tengo de trabajo. Ujú. Y también otra cosa que me interesara es si tú cuando empezaste a trabajar como nutricionista, que supongo igual que yo, cogiendo a deportistas, empezando a entrar en el mundo de pues cómo pautar bien las dietas, porque realmente la carrera no te enseña demasiado y yo creo que desde mi punto de vista ni máster ni nada, se aprende más con la práctica, ¿no? Aunque tengas la teoría, la práctica yo creo que es lo que más te beneficia a nivel de, pues, de experiencia, ¿no? Y en este caso te quería preguntar si tú desde tu experiencia como nutricionista del Caja Rural, ¿cómo fue el paso de, pues mira, llevo a ciclistas amateur, lo que comentas, o ciclistas que entrenan muchas horas, a llevar a gente pues que lógicamente está en la élite, tienen otra fisiología, o sea, tienen otra genética en la cual eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pautar? ¿Y cómo fue como ese paso de, mira, llevo a un ciclista amateur, un ciclista medio profesional que entrena muchas horas, a llevar a ciclistas profesionales? ¿Cómo fue ese proceso? Si fue lento, si fue rápido. Coméntanos un poco. A ver, antes de entrar en el Caja ya había trabajado con Ah, algún vale. profesional, entonces ya sabía más o menos cierto tipo de cosas y eso. Ujú, De todas formas, no había trabajado nunca con equipo. Entonces, al entrar en un equipo, para mí estos años, estos 3 años bueno, 2 años y este es el tercero que voy a estar, cada año voy aprendiendo cosas nuevas. O ujú, sea, vamos, tanto a nivel de lo que es planificación, incluso en el día a día, yo normalmente, mi forma de trabajo cada año siempre, no la cambio, o sea, pero implemento cosas nuevas. O ujú, sea, hay cosas que pues, a lo mejor durante el año no me van dando tiempo a hacerlas por disponibilidad de tiempo, pero a lo mejor estas semanas que estoy un poco más tranquilo, siempre voy dándole vueltas un poco hacia ciertas cosas, ¿no?, que me ocurren a lo largo del año para ir cambiando e intentar adaptarlas para poder mejorarlo. Entonces, eso pues al final ha sido un poco aprendizaje. ujú, El primer día que llegué, pues, yo cuando llegué al Caja, pues bueno, me fui a la concentración que se hacía en enero y para mí mis 2, 3 primeros días fue únicamente observar. O sea, yo no hablé prácticamente. O sea, ujú, solo miraba, observaba, preguntaba. Al final, pues eso, cara pues, a masajistas, que al final llevan muchos años, pues, ujú, cierto tipo de cosas, pues, de cara pues, a ciclistas. Ya tenía la suerte porque entré trabajando con un corredor del Caja, o ujú, sea, en esto, entonces, pues, al final con él ya pues un poco tenía relación y también pues, iba preguntando algunas cosas, pues, luego el acceso que tuve pues, ujú, cuando entré, tanto como con el médico como con el jefe de rendimiento, con Xavier Muriel. Pues eso, al final me dieron mucha información de cara a cierto tipo de cosas y esto ujú, al final ha sido un poco ir aprendiendo en sí y luego de los propios ciclistas. Al final ujú, vamos, he ido aprendiendo muchas cosas y luego pues, lo dicho, al final de cara tanto a pautar como creo que a veces pues la propia filosofía del deporte, ¿no? Yo creo que ujú. hay cosas que, bueno, que la ciencia nos puede decir una cosa, pero que no puedes llegar y trastocar absolutamente todo y decir, Claro. oye, no, aquí vamos a cambiar y esto se va a hacer así y así y así y así. Y dices, bueno, pues, Ya. espera, en esto. Entonces ha sido pues, progresivamente.
lo dicho, he ido aprendiendo y cambiando un poco incluso las ideas, ¿no? Que a lo Sí. mejor tenía preconcebidas al principio, intentando pues poquito a poco ir mejorando pues, absolutamente todo. Sí, lo que comentas de translocar todo, etcétera, y digo y hago lo que digo, etcétera, a mí me pasa también pues eso, bueno, tú conocerás a entrenadores, que ya son muy mayores, que tienen ideas muy preconcebidas. Claro, esto pasa también con un equipo, y bueno, con equipo y con cualquier persona. Tenemos muchas ideas, tenemos, muchas, costumbres, etcétera, y aunque la ciencia diga A, es muy complicado llevarlo el a la práctica de repente sin un modelo evolutivo, es decir, poco a poco, Pero tratando de sobre todo, a explicar lo y mejor luego, es así, o sea, a lo mejor tú sí, quieres sí, hacer la A, pero en el equipo se está ya haciendo es, la eso X. es, O sea, eso entonces es, dices, llevas un proceso hasta eso poder es, llevarlo a la A, o sí, sí, sea, sí, sí. en general. Y que Entonces, incluso algunas veces el A, que es lo mejor que dice la ciencia, a lo mejor no es lo mejor en ese caso. Entonces, es complicado también, pues lo que dices tú, entrar a un equipo, pero bueno, esa sensación que dices de esos primeros días de pues, no decir nada, solo mirar, joder, la verdad que, no sé, es súper, súper, no sé, súper guay y también joder, los nervios, ¿no? Yo creo que tendrías, sí, porque sí, aunque tengas totalmente. experiencia, joder, ese paso de, aunque hayas trabajado con profesionales, estar con un equipo grande, a ver, no es el Ineos, pero ya es un equipo profesional, es un equipo literalmente UCI que, joder, no sé, para mí es un objetivo principal y tú haberlo conseguido, seguro que la sensación que tuviste fue brutal, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, al final, para mí, lo que es rendimiento deportivo pues es lo Mm, que me apasiona. O sea, sí, dentro de lo que es la nutrición, hablando de nutrición deportiva, pero pues, sobre todo, pues, por ejemplo, el campo de la estética, pues sí, no me llama mucho la atención. O sea, a mí lo ujú, que me gusta es eso, el poder rendimiento, rendir y el rascar ese puntito de más de cara pues, a lo que es eso, poder o trabajar con alguien para poder ganar. O eso sea, es, cambiar algo para que esa persona pues, eso, pueda mejorar y esa mejora pueda dar un objetivo a ganar. Que luego está claro que al final que el rendimiento son 1000 factores, o sea, que la sí, nutrición es uno más de ellos. sí, O sí, sea, que dentro de esto, pues bueno, sí, vale, tiene un valor importante, pero hay muchos más. O sea, está el entrenamiento, está pues descanso, el propio descanso, los mm, masajes, la cabeza, la psicología. sí, sí, O sí. sea, esto, y que no nos olvidemos que el factor principal de rendimiento es el deportista. O Sí, sea, eso es, el que rinde es el deportista. Los demás eso es. ayudamos o damos pues un poco eh, Sí, sí. nociones o cosas prácticas para implementar un poco a mejorar ese rendimiento. El que Mm, acaba haciendo pues, o llevándolo todo a cabo es el propio sí, deportista. sí, sí. Entonces, eso, sí, fue un paso bonito, importante y que bueno, estoy disfrutando muchísimo. Mm. Y ahora hablando del Caja Rural, nos interesaría, bueno, a mí sobre todo, por eso te he traído, porque a mí me encantaría saber, em, pues dentro de la nutrición, es decir, a nivel general, la dieta, de una etapa llana, en una Vuelta a España o cualquier carrera profesional, ¿cómo la gestionas? Es decir, ponme un ejemplo real, que digamos de cualquier deportista, por lógicamente que individualizar, etcétera, pero a nivel general, ¿cómo sería la dieta de un deportista en una etapa llana? Yo sé que pues, depende del objetivo del deportista, etcétera, que ahora nos comentarás también si hace falta, pero ¿cómo sería en general lo que sería una etapa llana a nivel nutricional? Mira, aquí lo primero que te voy a decir es, yo tengo el hándicap de que no tengo cocinero. Ah, O es sea, que eso lo comenté yo con la anterior invitada el otro día, que bueno, todavía no está disponible el podcast, y eso me lo comentó mucho, que era muy heavy el cambio, él como fisio, ¿vale? Pero no como Nutri, que como Nutri yo creo que ya ujú, es más incluso, el paso de no tener cocinero a tener un cocinero en la plantilla. O sea, totalmente, cambia ¿vale? totalmente todo. Pero bueno, Sobre sigue. todo porque al final es así, o sea, nosotros tenemos el hándicap de que no hay un cocinero. Entonces, Ya. lo que tienes que trabajar o lo máximo que se trabaja aquí, sobre todo, es Ujú, con la educación del propio ciclista. ujú. Ah, eh, ah, aquí, pues, desde que se levantan
El desayuno sí que lo tienen más o menos, Ujú. el equipo pone sus propios cereales, Sí, un poco la suplementación que se utiliza, sí que lo ponen todo, pero ellos son los que se gestionan, ¿vale? O sea, al ya. final sí que, pues en Vuelta a España se les mandaba un documento de lo que eran a lo mejor los requerimientos para la etapa, ¿vale? Ujú. O sea, dependiendo, pues eso, si al final es una etapa llana, en principio, y siempre voy a remarcar el en principio, va a ser una etapa más suave. O Ujú. sea, eh, al final es verdad, pues en los 2, 3 primeros días en Vuelta a España, que son etapas pues, a veces más llanas, pues nadie se exprime al cien por Sí. ciento en esas etapas, ¿no? Entonces, parece que sí, los gastos son menores y tal. O a mitad vuelta, pues ya a lo mejor la cosa cambia. Mm. O, pues oye, a lo mejor hay una previsión de viento y, oye, a lo mejor una etapa llana acaba siendo una etapa muy, muy dura Ujú. en este caso. Entonces, yo aquí, por supuesto, que debes un poco de periodizar y la ingesta pues, a lo mejor es un poquito menor a lo que son las necesidades de una etapa de montaña, Ujú. pero vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, aquí mi objetivo con el caja siempre ha sido educar a los ciclistas como para que sean un poco capaces de gestionarse, porque no tenemos la posibilidad de pues, nosotros servirles el plato directamente, ¿no? Al Ya. final, pues se pone todo lo que es la nutrición en el desayuno y ellos mismos pues se gestionan un poco sus cantidades, ¿vale? Acorde pues a un poco a las cosas que tienen y todo esto. De hecho, Ujú. mira, te voy a contar, por ejemplo, una anécdota, de que, Sí. lo que te digo que dentro de esto, de que yo he ido viendo cosas y aprendiendo mucho con Jonathan Lastra. O sea, Jonathan Lastra, para mí me parece un profesional no de 10, sino de 12. O Ujú. sea, él se traía su propio cuenco de casa. O sea, Ya. en eso, en el que siempre es eso. ¿Y qué pasa? En su cuenco ya tenía como pequeñas marcas. Sí. Y él sabía más o menos en qué marca tenía Que ir. cier- Sí. cierta cantidad en eso. Entonces, pues eso, yo al principio cuando vi eso dije, hostia, me parece flipante. O sea, es verdad, o sea, la profesionalidad de este tío de cara a controlar hasta ese tipo de cosas. O Sí. sea, en eso. Entonces, eso, al final, pues un poco es la educación, pero no te puedo decir exactamente, oye, Ya, ya, ya. se les da tanto porque ellos mismos son un poco los que se autogestionan. De la misma forma que también tienes que ver en qué periodo de la vuelta estás. O Claro. sea, porque a lo mejor una etapa llana a mitad vuelta, si vienes de un desgaste muy alto los días previos, te puede ayudar a recuperar, Ujú. ¿vale? Para días posteriores que vienen a lo mejor días también muy duros Ujú. en este caso. Entonces, para no enrollarme mucho más, o sea, Sí. simplemente te digo, o sea, dentro de lo que es eso, pues el ciclista se levanta, desayuna, el desayuno, lo dicho, al final se lo gestionan ellos un poco, siempre se intenta pues, que tengan acceso pues, a cereales, a fruta, bebidas vegetales, a leche, Ujú. suplementación, proteína, ¿vale? Opciones de prote, tanto con fiambre, con tortilla, Ujú. el arroz también suele estar siempre dentro de lo que son los desayunos, porque hay ciclistas que les gusta desayunar Ujú. arroz en este caso, pero lo que son el tema de las cantidades lo gestionan ellos un poquito, ¿vale? Ujú. En eso, ahí ya pues se sube a la habitación, se cambian un poco, ya el desayuno se suele hacer pues eso, unas 3 horas, 3 horas y pico antes del inicio de la etapa, Ujú. siempre dependiendo del traslado que va a haber a la etapa, ¿no? Si es más corto o más largo. En el trayecto del bus siempre disponen de bollitos, de Ujú. pastelitos de arroz, fruta, por si quieren comer algo entre lo que es el desayuno y la salida de la etapa. Ujú. Eh, y luego ya pues inicio de etapa, ¿vale? El inicio de etapa, pues bueno, la ingesta, dependiendo de la etapa, se les dan unas recomendaciones, pero vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, porque presuntamente la etapa Claro. puede ser de una forma, aunque luego pues se puede liar la cosa y ser completamente distinta. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Aquí lo que se intenta es educar al ciclista para que él sea capaz de gestionarse eso, o sea, y que dependiendo pues un poco de cómo vea que es el desgaste tanto a nivel de inicio de etapa o de mitad de Ujú. etapa o incluso a nivel pues lo dicho, que a lo mejor pues hay viento, se hacen abanicos, se lía la etapa y empieza a haber desgastes mucho mayores de lo que presuntamente se había Ujú. pensado, pues bueno, al final las ingestas durante la etapa pues, se han dado unas recomendaciones, pero pueden ser mayores, ¿vale? O menores en este caso. Ujú. Una vez llegan a meta, directamente se les da un batido
a nivel de recuperación, Ujú, ¿vale? O sea, la primera ingesta siempre se hace en líquido. Una, porque pues, a veces cuando haces un esfuerzo máximo, mm, pues no tienes hambre, ¿no? eso Cuando es. llegas. O sea, eso y que luego pues, has estado 4 o 5 horas comiendo bastante encima de la bici. Entonces, la primera ingesta siempre será una ingesta líquida. A mí me gusta tener una segunda ingesta con un pequeño batido de frutas Ujú, que lo tienen ya puesto en el autobús, al que le asocio siempre algo pues, palatable, ¿no? Pues, ujú, tipo galleta o algo sí. así, para pues, me resulta a lo mejor más fácil de comer o de apetecible en ese caso. Entonces se vuelve a hacer una complementación a nivel de ahí ingesta. A Ujú, nivel de recuperación, ya pues se duchan tranquilamente, se comenta un poco pues, la etapa, hay debate en el bus y ya pues a ellos se les ha preparado un tupper. O sea, se les ujú, ha preparado un tupper en el que pues, bueno, ya llevan más o menos su comida con su porción de hidrato de carbono, de proteína, ¿vale? A nivel grasa, ujú, todo eso, que ya sería pues, como una segunda ingesta, tercera en este tercera. caso, Ujú, como mucho, ¿no? En eso, eh, porque al final, por ejemplo, el batido de fruta, pues hay algunos que mejor en etapas muy, muy suaves no se lo toman, ¿vale? O sea, también un poco de cara a ello, o simplemente porque está puesto por si les sí. apetece, pero a lo mejor no se lo han querido tomar en algún día. Ujú, Y luego ya, pues dependiendo de la etapa, ¿vale? O sea, pues, también de la duración, ujú, el traslado que haya desde la etapa hasta el próximo hotel, pues a veces sí que se da incluso pues, una pequeña merienda para pues, intentar sí. recuperar, también pensando en la etapa del día siguiente, ¿vale? O sea, al final, pues, si vuelve a haber una etapa pues, de un desgaste, pues, en principio menor, pues, a lo mejor esa merienda no se haría. En caso de que, pues, oye, queramos cargar bien a nivel Ujú, de glucógeno para, pues, a lo mejor una etapa de media o de montaña del día posterior, pues sí que se haría esa merienda y luego ya, pues, en el hotel se hace la cena. Otra vez volvemos a lo mismo, no tenemos el mm, cocinero, con ya. lo cual se les sirve muchas veces en buffet o se intenta que tengan diferentes opciones a nivel de hidrato de carbono y a nivel de proteína, pues un poco para que ellos elijan, ¿no? Que les Ujú, apetece y un poco que se ajusten también acorde a las cantidades. También es verdad que esto durante todo el año pues he ido un poco trabajando con ellos, o ujú, sea, de que vean más o menos las necesidades de cada una carga, de que vean más o menos pues cuánto hace falta en un plato, pues dependiendo de, eso, de una cosa o sí, de sí. otra, en eso. Entonces, eso es un poco la gestión de una etapa y lo dicho, al final de cara a lo que si es llana o montaña, pues lo que es la gestión suele ser parecida, otra cosa es el protocolo o las recomendaciones que se les Claro. dan el día de antes, pues, dependiendo del tipo de etapa. Y, lo que comentas del llenado de glucógeno muscular, claro, entiendo que a ti como nutricionista te más o menos la gestión de la estrategia deportiva que van a hacer el día después, que es lo que dices tú, que a lo mejor cambia y hay que educarles, pero, en principio, supongo que tienen una estrategia deportiva que luego a lo mejor cambia, pero tiene una base, una estrategia que ya está más o menos definida. En esto, lógicamente, es lo que comentas, no es lo mismo que al día siguiente, sea un objetivo de recuperar, donde lógicamente no vamos a exceder la ingesta de carbohidratos, pero esta estrategia deportiva te la estás tú in situ para ya planificar después la ingesta de los carbohidratos o la estrategia esta que comentas, vas tú dependiendo o vas educando al deportista según si hay más intensidad o menos intensidad, comes tanto, comes tanto. Así es, o sea, vas un poco incluso hablándolo, ¿no? En Ujú, Vuelta a España, pues al final ibas viendo también pues los gastos por etapa, o sea, ibas viendo más o ujú, menos incluso no solo el gasto total, sino a lo mejor pues aquí muchas veces vemos el gasto, pero ujú, también es importante, perdón, ujú, también es importante el cómo se ha gastado. O ujú, sea, pues al final pues, el gasto pueden ser 4.000 kilojulios, mm, pero no son lo mismo 4.000 kilojulios gastados de forma muy, muy sostenible o muy, ya, ya, ya. eso, ¿no? O sea, el de media, que a lo mejor 1.200, 1.300 gastados en una única hora. Ujú, O sea, claro, el desgaste que había en esa hora es altísimo. Entonces, probablemente la concentración de glucógeno de ese tío o de ese ciclista mucho más bajo. Mm, es mucho más bajo. Entonces, pues incitarle a que esa persona pues coma un poquito más, ujú, todo eso, incluso, aunque lo he dicho, o sea, en otros podcasts te lo haya dicho y sí, tal, el tema del peso, para mí, por supuesto, no es el factor más importante, sí, pero aquí en estos días, pues sí que te da un poco de información, ¿no? claro. Al final, una bajada de peso muy drástica de un día para otro,
pues bueno, no debería de serlo claro. en este caso. Pues puede ser tanto a nivel de hidratación como de glucógeno, por Ujú. supuesto, pero bueno, al final no podemos tener un poco como medida, ¿no? De forma indirecta, en que, pues, oye, eso y sobre todo las sensaciones o la percepción del ciclista también importantísimas, o sea, de cara ahí. Entonces, pues a lo Ujú. mejor eso, es decir, ese ciclista que a lo mejor el día anterior pues se ha vaciado Sí, y pues eso, y hoy te toca una etapa llana, pues a lo mejor él tiene que comer un poquito más que otro tipo de ciclista, simplemente con objetivo de intentar la recuperación claro. para el día posterior. Entonces, volvemos a Ujú. lo mismo. Al final es educación y el Sí, ir trabajando, tratando con ellos o intentándolo, pues, eso, de tú a tú y viviendo pues los datos. Al final lo bueno que tiene el ciclismo a día de hoy es que al final hay muchísimo registro de datos sí. en esto y que pues, nos da mucha información y al final es verdad que lo que es el potenciómetro pues bueno, es bastante real Mm. en sí, al final pues ejerce una fuerza, esa fuerza pues a nivel de desgaste es así Sí. y luego pues es verdad que pues, hay ciclistas más y menos eficientes, pero bueno, pero la información está ahí, ¿no? En este Ujú. caso, y al final, pues un poco con todo ello vas un poco intentando educarlos y lo dicho, o sea, no solo educación, sino pues si vas viendo cierto tipo de cosas, pues estar a lo mejor Ujú. pendiente de él y incitando, ¿no? O hablando, de, oye, mira, pues puede que haya pasado esto, Sí. a lo mejor tú en este caso pues tienes unas necesidades superiores, entonces de cara a lo que son el protocolo que se le dé a él, pues a lo mejor que sea Claro, porque pues distinto. ujú, yo lo que veo, con mis deportistas es que, hay una, creencia bueno, no sé si pasa en el caja rural, pero bueno, lógicamente, aunque sean profesionales también supongo que pasará, ¿no? Es el hecho de que se piensan, que consumen de más, pero tú como nutricionista cuando, lees una anamnesis del propio deportista, de lo que consume diariamente, etcétera, y encima tú que estás todo el día con ellos, luego ves que la ingesta va por muy debajo de sus necesidades y luego también ellos te informan a ti que lógicamente dirías que supongo que te dirán, pues no sé, no me he encontrado muy bien en la etapa, no sé qué, entonces buscan respuesta, ¿no? ¿Y esto pasa? ¿Te pasa a ti con el equipo alguna vez? Que supongo que sí, pero cuéntame, el hecho de darte ese feedback el deportista de, mira, no me siento muy bien e intento, o sea, dame alguna explicación. ¿Eso te pasa alguna vez? Sí, sí, totalmente. A ver, Mm, está claro que al final un equipo, pues hay muchas personas diferentes y hay sí, algunos, pues que eso se lo cuestionan más y otros que mucho menos. O sí, sí. sea, esto es como todo, pero sí, sí, o sea, hay algunos que, vamos, es hablar con ellos constantemente de esto, de buscar cosas y al final es así, o sea, es su trabajo. Ujú, Entonces, hay algunos que, oye, que le dan muchísima importancia, que pues, intentan buscar respuesta de cara a ello, si pues, hay algunas cosas que podamos valorar el por qué puede haber sido, ujú. todo ese tipo de cosas. Además es que yo soy exactamente igual, o sea, a mí al final lo que me gusta es acabar cuestionándome todo eso y ir Claro. viendo, decir, oye, pues a lo mejor tengo una persona que aparece el calor y de repente pega un bajón de rendimiento que Sí. te cagas, pero hay otro que lo mantiene. Entonces, vale, pues vamos a intentar ver qué podemos cambiar en esta persona o qué podemos analizar para poder un poco pues, acabar mejorando ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso, soy fan absoluto de acabar comprándome todos los sensores, todas las cosas y gastándome un dineral en cierto tipo Sí, al final, con cacharrillos, ¿no? Que vamos sí, teniendo sí. para intentar medir, o sea, ir buscando esa solución por eso, porque a veces pues me las cuestionan Ujú. y dices, y a mí también me gustaría tener la respuesta absolutamente a todo. Entonces, Yo mm, eso, por supuestísimo que sí que hay deportistas vamos, buscan esa respuesta después, porque a lo mejor por lo que no hayan podido funcionar, por lo que sea, entonces, y verlo. O sea, y no siempre tiene que ser a nivel nutricional. O sea, ujú. que a lo mejor el no haber dormido el día de antes también Sí, influye sí, sí, es un factor en este más. caso. Mm, Entonces, ahí es, de hecho, pues bueno, yo creo que ahora mismo hay cierto tipo de cosas que también se empiezan a implementar, pues tipo el mm, HRV o sí, cosas así, pues que también dan mucha información, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Al final son datos que nos dan información, pero que luego el sí, sí. que pues, lo lleva todo a cabo es el ciclista y hay veces, oye, que a lo mejor el HRV Mm, eh,
pues no ha salido el mejor dato del día, pero ese día pues la cabeza está al 200% Sí, y sí, el tío vuela, o sí. sea, Es que es en eso. eso. Entonces, Mm, pero que bueno, de cara a lo que es buscar la explicación, sí, tanto hay muchos que mm. me lo piden, como yo soy exactamente igual y me gusta cuestionármelo y analizarlo. Sí. Yo, de hecho, lo que comentas de los cacharrillos, bueno, no te sabría decir lo que me he gastado este año. Bueno, mi pareja se cabrea mucho conmigo. Bueno, cuando cogía el medidor de lactato, el medidor de glucosa, lancetas, y me lo metía al maillot, cual Papá Noel, para ir valorando, pues, con lo que iba consumiendo durante el entrenamiento, con el Super Sapiens, junto con el medidor de glucosa, viendo todo esto programado anteriormente el entrenamiento en el Garmin, es decir, vale, medición de glucosa en este punto, medición de glucosa en este punto, medidor de lactato en este punto. Todo esto conmigo mismo, porque claro, lógicamente, todo el tema de deportistas que llevo, la mayoría no son de Madrid, entonces, claro, no tengo tantos recursos para poder gestionar eso, entonces me lo hago a mí mismo, entonces cacharritos para allá, lancetas para allá, porque lancetas son carísimas y me decía mi pareja, todo el día gastando y gastando y gastando y gastando. Igual, de hecho, Es... sí, soy parecido. Mira, yo el año pasado, al final de igual, mi pareja, pues tiene un amigo en Andorra, Ujú. pues, al final es así, Buah, brutal Andorra. y además le digo, oye, que no nos subiremos a Andorra a verlo y tal y cual. Ah. Y ella misma me dijo, dice, vas a trabajar, ¿verdad? Y justamente, pues eso, Ya, mira, o sea, había 2 ciclistas en Andorra en el que nos podíamos probar cierto tipo de cosas ya. en eso y dije, pues sí, pero bueno, me iré solo un día. En eso, Sí, sí. pues sí, te entiendo perfectamente. Está súper bien. Pero bueno, cambiando de tema, que si no me voy por los cerros de Úbeda. Luego el tema de lo que comentabas de la recuperación del deportista en la etapa llana. ¿Habría alguna diferencia de recuperación entre lo que es una etapa llana o una etapa de montaña? Aunque entiendo lo de los objetivos que hemos comentado antes y fuera de cámaras, etcétera. Pero la recuperación, ¿qué sería lo más primordial? Porque entiendo que en etapas, sobre todo en etapas, no en una carrera de un día, sino en etapas, es súper importante la recuperación, por no decir lo más importante a nivel nutricional, sobre todo las primeras horas. ¿Cómo gestionas tú el tema de recuperación? ¿Das también, además, educación? Que lógicamente entiendo que sí, pero ¿qué dirías de la recuperación que es lo más importante? Sí, totalmente. O sea, para mí el intra y el post puede ser lo más importante dentro Ujú, de lo que es muchos días de competición. En el post es verdad que el batido en general casi ujú, siempre tiene que, o casi siempre lleva la misma proporción. Hidrato de ujú. carbono, proteína. Proteína. Sobre todo porque al final, pues la primera hora, ¿no? de recuperación, lo que es a nivel el hidrato, si se ingiere de forma rápida, pues se absorbe independientemente de insulina Ujú. y todo. Entonces, aprovechar esa eh, primera, Ese ¿no? extra, ventana sí. que tenemos ahí, tal como se cesa el ejercicio, pues es importante y hacerlo Ujú, en un formato líquido, pues, simplemente para que el vaciado gástrico pues, pueda ser un poquito más rápido ujú, y la absorción sea más rápida. Pues por eso siempre intento que la primera, incluso segunda ingesta sean en mm. un formato más líquido y luego ya la tercera ingesta sí que puede variar la cantidad dependiendo de el tipo de etapa que haya habido y la etapa que haya el día posterior. Ujú, Aunque en estos casos siempre prefiero poner un poco de más que de menos. O sea, ya. porque volvemos a lo mismo. Es decir, Mm, yo puedo plantear que hay un desgaste X de esta sí, sí. etapa y equivocarme y ese día liársela Sí, Mari sí. Morena y yo haber planteado X kilojulios de gasto y ser el doble. O Mm, sea, entonces prefiero que si lo tiene que quitar, que lo quite el ciclista. mm, O sea, que sea el que diga, oye, no, hoy he gastado menos, a lo mejor como un poquito menos en este caso, que no, que yo haya sido el que, no, aquí te voy a poner menos con objetivo de que, y justamente ese día se ha liado, se ha gastado muchísimo y pues, no se consigue una recuperación óptima. Entonces, ujú, al final eso, es decir, sí que intento espaciarlo pues, en las 2 o 3 horas posteriores ujú, al final de la etapa, en el que se hagan ingestas pues, más o menos ujú, igualitarias en este caso, ¿no? En torno pues, a 1 gramo kilo aproximadamente a nivel de hidrato y un poquito a ujú, nivel de prote, o sea, sobre todo en la primera y luego en el tupper, ujú, de cara un poco a la recuperación. Y lo dicho, y luego ya incluso una cuarta ingesta
en general en formato de merienda, pues, al final con un pequeño picoteo, si queremos Ujú, incluir un poquito más a nivel de hidrato, en este caso, y subirlo, pero al final ujú. todos los días más o menos se suele implementar la misma estrategia de recuperación por lo que te digo, al final, porque prefiero que sea el ciclista el que Mm. pues Sí, oye, sí. tenga más en el tupper y tenga que, si cree que se ha gastado menos, pues que lo quite, Ujú. que no que lo quite yo del tupper y Sí, sí. justamente ese día haya habido mucho gasto. Sí, a fin de cuentas, yo comparto lo que dices tú. El tema del formato líquido, sobre todo en la primera, por el tema de palatabilidad, el deportista que llega pues con mucha intensidad o incluso en un sprint, se manejan datos bueno, lo comenté en el anterior podcast antes de ti con el anterior invitado y se manejan datos exagerados. Claro, llegan con Y además, un nivel de extenuación que si le das un arroz con un trozo de pollo vamos, es que no te lo comen. te lo tiran a la Sí, cara sí, sí, directamente. sí. O sea, eso y que pues, al final pues, se Sí, acaba no, consumiendo mucho arroz en eh, una eso vuelta. es. Y muchas veces no solo un sprint, sino la última hora, Sí, sí, cuando ya súper intensa. empieza Sí, esa sí, tensión sí, de cara, aunque sea una etapa llana, sí. de De posicionarse, posicionamiento, de sí. cómo empiece, o como sepan que hay alguna rotonda, Mm, como sí. eso, alguna Nerviosismo, sí. pequeña esquina que pueda haber un corte, pues ya se empiezan un poco a posicionar. Luego, pues, Ya. al final ahí hay Mm, datos sí, sí, espectaculares, sí, como tú sí. dices. Y de hecho el tema de llevarlo líquido se lo va a tomar mucho más rápido. Luego el tema de hacer hincapié de ese gramo por kilo de peso de hidratos de carbono y luego también lo que comentas tú de darle un poco libertad al deportista a nivel psicológico, porque claro, a lo mejor a nivel de ciencia, a nivel de lo más eficaz para el deportista será pues lo que comentas, algo en formato líquido con síntesis de glucógeno muscular, potenciando la primera hora con 1 gramo por kilo de peso y más o menos 0,3 de proteína y luego el siguiente ingesta algo similar y luego ya la sólida, a lo mejor el deportista, por lo que sea, ha hecho una etapa que no encontrará las sensaciones o que ha ido a intensidades más bajas y aunque tú ya hayas pautado algo que hayas hecho esa estrategia anteriormente, porque por X motivos se ha hecho esa estrategia, pues dice el deportista, pues mira, no voy a consumir la segunda ingesta porque he ido a intensidades bajas y prefiero ya comer la ingesta sólida. Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo contigo con el tema de educación nutricional, que no solo a nivel deportivo o profesional, sino se debería hacer un poco también a nivel amateur, por el hecho de que, bueno, en una carrera, no solo a profesional, sino amateur, pueden pasar miles de cosas, se te puede caer el bidón en mitad de carrera, yo qué sé, los geles se te han olvidado, cualquier cosa que puede pasar, que es Sí, lógico sí. y tal, y avituallamientos que no has parado y aunque lo hayas planificado súper bien, la ingesta de agua, pues tasa de sudoración, todo súper calculado, pero que luego a fin de cuentas tu trabajo súper bien hecho, en la práctica a lo mejor no está tan bien hecho porque no es factible con la estrategia. Yo aquí Entonces, siempre digo, un poco digo lo mismo, es decir, además, mm, incluso con la gente o los sub-23 con los que trabajo y todo, es decir, ujú, a mí no me gusta mandar un protocolo ya, entiendo. excesivamente Sí, cerrado sí, sí, para una etapa y siempre les digo porque yo no estoy allí. ya, Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te pasa eso de que se te cae el bidón y todo esto, eso es. pues que tienes que tener la capacidad de autogestionarte o de que en consulta hayamos trabajado, o en el día a día, Sí, o sí, cuando tengo la concentración con el caja, de que hayamos pues valorado esas posibilidades y dando un poco alternativas como para qué poder hacer en ese momento. ujú, Entonces, al final, pues eso, esa, o esa capacidad del deportista de tener esa capacidad, aunque me repita, sí, sí, de sí, sí, autogestionarse en ese momento porque además es un momento de tensión. O sea, ujú, una sí, persona sí. que tiene los hidratos, que tiene la comida y de repente se cae el bidón y se parte el bidón, Buah, ostras, imagínate, en este caso, por eso que tenga la capacidad pues, de tener alguna alternativa o de que saber que pues, puede haber una solución de cara a eso, o sea, ahí, tanto en un amateur como en un élite. O sí, sea, sí, al final, pues eso, es decir, tú planificas una etapa acorde a lo que tú piensas que puede ser. O mm, sea, pero que luego ciclismo. O sí, sí. sea, y ese día, por lo que sea, ha amanecido un equipo que le apetece tocar las narices y le apetece liarla y te la lía. O Sí, sí, sea, y la etapa iba a ser fácil y los ujú, cojones. O ya, sea, y sí, sí, sale un gasto altísimo. Entonces, eso. Dentro de ahí, el que ellos tengan la capacidad de, vale, perfecto, sí,
pues a lo mejor ese día has cogido más sólido porque piensas que las primeras horas vas a comer más Ujú. en sólido, pero oye, pues se ha liado la primera hora y sale una fuga de estas, pero agónicas, que cuesta hacerse, Sí, sí. que pues empiezan a palos desde pues eso. Al final es verdad que intentas un poco analizar todo eso, pero que la capacidad de autogestionarse en la etapa la tiene que tener el propio ciclista. Ujú. Y luego otra cosa que te iba a comentar, porque por experiencia lo he vivido, la diferencia entre la recuperación, lo que piensa el deportista, ¿vale? Porque he vivido la situación de que he llevado a un ciclista más rodador a un ciclista más escalador y sí que he visto a nivel psicológico, que claro, además de tú dar las pautas, entiendo que también hablas con ellos, etcétera, y yo lo he hecho. Entonces, sí que he visto a nivel psicológico que el deportista escalador trata de coger tus pautas o lo que le estás mandando. Y yo lo que veo siempre es que intentan reducir lo máximo posible la ingesta. Esto pasa dentro de un equipo profesional, es decir, hay diferencias a nivel psicológico de un rodador a un escalador. Es decir, el rodador, yo lo que he visto con mis deportistas es que tienden a hacer lo que normalmente tú dices, más o menos, es decir, no se fijan tanto en las cantidades, pero el escalador sí. Y no sé si esto te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Por eso te lo tenía que comentar por eso, por lo que he vivido. Sí, o sea, un poco Tienen más como te miedo, entre te comillas, diría que sí, pero al final del escalador el número del peso es importante. claro, O por eso te digo. sea, en general, entonces es algo que a lo mejor lo van mirando mucho más Ujú, a lo largo de ahí, pero volvemos otra vez a lo mismo. A veces mm. simplemente el no comer suficiente Sí, sí, hace que ganes peso. O sea, porque ya, hay mayor proporción de cortisol, porque hay mayor retención de agua, en general, y a veces, pues eso, si mm, además sube sí, ese sí, peso y quito más comida, no baja el peso, pero sigue subiendo. sí, Entonces, sí, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, al final es educación de cara a ese escalador del por qué lo tiene que comer, sí, sí, en este caso. Entonces, yo, pues eso, sí que es verdad que con respecto a algunos he conseguido ese ujú, dogma, ¿no? sí, A lo sí, mejor de de comer menos o esas cosas que ellos tenían, de cambiarlo. O sea, en general, de hecho, pues bueno, al final ahí a mí el primer año cuando llegué me sorprendió lo poquito que comían algunos cuando salían a sí, entrenar. O sí, sea, pero sí. entrenamientos de 6 7 horas con un plátano. O sea, en Ya, eso, y que se llevaba el plátano, pues porque tenía luego un puerto cuando llegaba a casa y si no, pues le costaba un poco subirlo. O sea, y dices, ostras, o sea, es eso. Entonces, pues a lo mejor cambiar un poquito eso ha ujú, sido progresivamente y lo mismo que te contaba que al principio de cuando llegué allí, ir viendo, o sea, al final sí, sí, el ir un poco observándolos, el ir viendo, pues a lo mejor quién pensabas que eso o tal, mm, y a veces ellos mismos son los que luego se acercan a preguntarte, ujú, ¿no? Cierto tipo de cosas o vas consiguiendo cambios progresivamente. mm. Entonces, nada. De hecho, lo que comentas de no comer y engordar, eso para toda la gente que nos esté escuchando, yo lo he vivido con un deportista, cuando normalmente a mí, cuando cojo a los deportistas sí que veo mucha tendencia, sobre todo en amateur y gente también, sobre todo que hace muchas horas, es que veo que hay una tendencia a no consumir demasiado, entrenar casi sin comer nada y luego cuando tú les das unas fases y unas pautas, poco a poco, por fases y bien estructurado y que haya una evolución, el deportista a final de unos meses te vuelve el feedback y te dice, hostia, he perdido peso, he rendido más y he comido más. Explícame por qué. Entonces, claro, es complicado responder a esto porque, claro, tengo a deportistas que, aunque yo les diga de comer más, no comen y no siguen, no bajan de peso, aunque entrenen más y se fatigan más, y me dicen, oye, estoy más fatigado y no bajo de peso. Y le digo, ya, porque a lo mejor tu ingesta no estás dando lo que realmente necesitas y es lo que dices del cortisol, etcétera. Entonces lo intento explicar, al final come de más y al final intentamos llegar a ese peso y rendir al máximo rendimiento y eso es clave. O sea, toda la gente que nos esté De hecho, escuchando es eso. yo, la gente que me sigue en Instagram sabe lo Mm, pesado que soy con los hidratos de carbono. O sí, sí, sea, y lo que acabo diciendo, el carb swing, sí, sí, simplemente es porque esa ingesta intra a veces es mucho más que solo energía como para eso poder es, rendir ese día. O eso sea, es. la disponibilidad energética seguramente en deportes de resistencia
el tema del intraentreno tenga mucho que ver, o Sí. sea, mucho, mucho que ver. O sea, no solo el total diario, sino el cuándo se consumen las cosas. Ujú, Ahí es importante. No solo el cuándo, sino el qué se consume. O ujú, sea, en este caso, tanto en el impacto que puede tener a nivel hormonal como a nivel de rendimiento deportivo. Pues eso, a veces mejorar esa composición corporal, ujú. incluso a veces eso, comer durante el entrenamiento, pues permite mantenerte más saciado a lo largo del Sí, día. O sí, sea, en esto y lo que tenemos que tener claro que el glucógeno no solo es energía. O eso sea, es. el glucógeno Regulador. es un señalizador Sí. muy importante de cara a muchos procesos y que la importancia que tiene es, vamos, Ujú, para mí es clave tanto en la regulación del sistema hormonal mm, de forma correcta sí. como en el tema del rendimiento deportivo. Entonces, por lo que tú dices, ese momento de a veces de comer más, incluso mejorar la composición corporal, incluso mejorar el estado hormonal y todo eso Mm, sin cambiar a veces la composición corporal sí, sí. es importantísimo. Ujú. Y otra de las cosas que, que me interesan es saber, bueno, y seguramente que les interesa a toda la gente que nos esté escuchando, es saber, porque yo en mi etapa competición como mucho, sobre todo en el tapering y porque asimilo muy bien los hidratos, entonces quería saber a nivel profesional que has trabajado con gente élite y que sigues trabajando, ¿me podrías decir cuánto gramos de arroz en seco, si más o menos lo sabes Uf, o tal, en una comida pueden llegar a comer un ciclista profesional que hayas visto? Porque hay gente que a lo mejor no come mucho o lo divide en muchas ingestas, porque lógicamente depende también del deportista, pero lo que tú hayas visto o hayas vivido. No hace falta ser profesional, también puede ser un amateur que, ojo, puede ser, en gramos totales de a lo mejor de un único alimento no te lo sé decir. O vale, pero en sea, una sobre todo ingesta, porque en, me gusta mucho el formato de trabajo por equivalencias. claro, Entonces, les suelo dar X cantidad de equivalencias para poder comer en esa comida. vale, eh, pero te podría decir a lo mejor, si lo extrapolásemos a un único alimento, pues sí, estaríamos en 250, Dios, 275 gramos de arroz en crudo buah. o en cereales, o sea, en general, o sea, Uf, de cara a lo mejor en una comida en eso. Lo mismo, sí, sí, quién me lo tolera. claro, Quien claro. no en el de esto lo parto a más ingestas, o sea, Sí, sí. en eso. Pero sí, sí, o sea, que al final eso lo pesas en cocido, o sea, y eso es 1 kilo de comida, o sea, en sí. Sí, En el sí. de esto. Es que 250 son alrededor de unos 240 gramos de carbohidratos aproximadamente, más o menos. De arroz, si es arroz, Sí, más o más o menos es por menos. ahí. Pero, Si son unos hostias, 85 gramos por cada 100, sí. sí, sí Dios, qué es. locura. Nada, quería saberlo porque por una anécdota que yo tengo con un deportista, de eso, de ir poco a poco asimilando los carbohidratos y probando mucho en taperings y de llegar a comer lo que comentas, 70 gramos, 80, 90 de hidrato en una ingesta, a llegar a comer 160 gramos, 170 que, ojo, o sea, hay que Sí, comerlos. sobre todo también te digo, o sea, aquí a veces es por disponibilidad de tiempo. O Sí, eso es, sea, porque no hay tanto tiempo, hay menor número de comidas como para poder ya, repartir, y tienes que pues porque, meterlo por ahí. ejemplo, a lo mejor cuando te vas a un ciclista pro, a lo mejor vas a 4 ingestas al día, no haces Sí, sí. más. A lo mejor si le metes un poquito una recena, una quinta. O sea, pero muchas veces lo que es a nivel media mañana no hay nada porque están con la Ujú, bici mm. en eso. Entonces, a veces son cantidades de comida Muy jodidamente altas. grandes. Sí, sí. Sí. Y para finalizar, me gustaría saber, porque se dice mucho de los 120 gramos, ya lo hemos comentado antes detrás de cámara, etcétera, pero me gustaría saber lo que se dice de 120 gramos por hora, que es lo que están utilizando grandes deportistas, incluso se habla de 150 y bueno, hay muchos estudios que se han hecho y que hemos comentado antes, de hablando de ingestas de 160 y bueno, y Reels en Instagram de Lineos hace poquito que hablan en cantidades muy altas también, 130, 140, 150. ¿Has trabajado con algún deportista que esté oxidando más o menos actualmente más de 120? Pues bueno, si hay muchos, puedes decir también. O si has trabajado con algún también amateur que esté oxidando esa tal cantidad de carbohidratos por hora durante el entrenamiento.
Consumiendo sí, oxidando no lo sé. O Vale. sea, Ya, en eso. es O sea, diferente, sí. otra cosa es al final, pues dentro de lo que es la tolerancia, si Ujú, llegan a tolerarlo y ves que no hay molestia a nivel digestivo, que lo sigues trabajando y no hay molestia a nivel digestivo, pues imagino que poquito a poco el sistema digestivo se va entrenando de cara ahí, pero no tengo la capacidad de sí, saber si sí. se oxida o no, si no. O sea, es verdad que, bueno, al final si lo acaban consumiendo durante entrenamientos Y lo pues, tolera bien, o sí. bastantes entrenamientos, se tolera relativamente bien, luego en carrera incluso se hace, lo tolera bastante bien, seguramente no vaya quedando un remanente a nivel de carbohidrato Ujú. ahí a nivel digestivo y acabe generando esas molestias. Entonces, casi seguro que sí que se oxidan, pero no Ujú. tengo la capacidad Ya, de ya, tener ya. un laboratorio. Espero Ojalá. que la clínica vaya muy bien y me lo pueda poner ahí al final y Es que acabar es marcando con carbono 13 los hidratos, viendo si se oxidan, o sea, ahí sería maravilloso. O sea, pero de momento sí que tengo mucha gente comiendo en algunas horas, ¿eh? O sea, que ujú, yo sí, también sí, creo que lo del tema de los 120 se nos ha ido un poco de madre, sí. en el que hay gente que parece como que, además, igual, a lo mejor incluso a ti te ha pasado de, ah, pero si yo tolero 120, ¿por qué no me pones más 120? O sea, Ya. dices, porque a lo mejor en todas las horas no tienes unas necesidades de 120. O Mm, sea, en este caso, o incluso por lo mismo, es decir, la primera hora no se hace falta, o no hace falta lo mismo que una cuarta o una quinta hora, o incluso sí, dependiendo del perfil de etapa o dependiendo de la intensidad del propio ejercicio, sí, sí. a veces las necesidades pues son distintas en este caso, ¿no? Entonces, eso, consumiéndolos sí los tengo, Mm, oxidándolos no lo sé. O mm, sea, sí, sí. en este caso. O sea, de hecho, incluso alguno un poquito por encima de 120 también Qué guay. lo he trabajado. Ujú, Vuelvo otra vez a decir lo mismo, no sé si oxidando. ujú. Yo, de hecho, a mí me pasa lo mismo que dices tú de un deportista que, claro, yo en Instagram divulgo a favor mucho de los carbohidratos, igual que tú, etcétera. También tengo posts de 120 gramos, pues, estudios que se han realizado, etcétera. Y claro, cuando me cogen como su nutricionista, me dan sus entrenamientos en Training Peaks, miro los entrenamientos, bueno, hago una anamnesis, hago todo un estudio de cómo es la dieta del deportista y qué está consumiendo hasta la fecha durante el entrenamiento y, lógicamente, claro, nosotros tenemos la teoría y la ciencia, pero claro, la práctica no se puede llevar lo mejor ni tampoco a las primeras fases, ¿no? Entonces, claro, el deportista tiene como la visión que tú o yo estamos a favor de los carbohidratos y que te vamos a meter ahí esos 100 gramos de hidratos la hora. Entonces, de repente me paso sus entrenamientos de primera semana, le paso los durantes, los intraentrenamientos de todos los entrenamientos y me envía un mensaje y me dice, oye Luis, eh, ¿cómo que en este entrenamiento no tengo carbohidratos? ¿O cómo en este entrenamiento solo tengo 30 gramos o 40 gramos de hidratos? Pero no hay que comer 100 gramos de hidratos, que oxido todo, que yo como y Totalmente. oxido todo. y, Sí, sí, claro, totalmente. O sea, de hecho, a ver, yo en entrenamientos a veces tiendo incluso, aunque crea que a veces hay unas necesidades un poco superiores, a uh-huh, intentar a lo mejor pues poner un poquito menos, aunque les dé la importancia que te he dicho que les doy, sí, sí, sobre todo porque creo que a veces el llegar a casa y el poder hacer una ingesta también, aunque seas profesional, sí, sentado en una mesa porque tienes una sólida, sí, pareja, porque tienes una familia, porque comes con ellos, es importante. Entonces, a lo mejor si has metido mucho durante el entrenamiento y luego pues llegas y esa ingesta no está, ya, pues el tema psicológico también es importante en este sí, caso, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso, es decir, aunque a lo mejor ese entreno en una hora específicamente yo sí lo uh-huh, hubiese puesto, pues bueno, creo que en este entreno a lo mejor pues poner 90, poner 120 sí, no va a ser algo que me va a marcar la sí, diferencia excesiva, pero luego me permite a lo mejor pues llegar y que tenga pues su plato de lo que sea, sentado con su mujer, comiendo, y tiene un hijo y disfrutando de su hijo. Entonces, creo que también es importante, aun siendo profesional, sí, 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 en este caso. Entonces, eso, o sea, creo que pues, lo hemos dicho ya unas cuantas veces a lo largo de esta charla, mm, que la ciencia es maravillosa, pero luego hay que llevarla a la práctica y en algunos momentos, pues bueno, es más compleja, ¿no? mm, De llevarlo, en este caso, ahí. Entonces, eso, de la misma forma que sí, que mm, no todos los sí, sí, entrenamientos hay necesidades de 120. O sea, que aquí la sí, gente sí, yo creo que se equivoca y ahora parece eso, de a ver quién la tiene más grande y quién ya, acaba ya, comiendo más. O sea, en ay, esto. Entonces, bueno, que sí, que es importante, pero al final, pues es un entrenamiento regenerativo de 2 horitas mm, suaves, en sí, el que sí, pues, a lo mejor al día siguiente incluso vuelve a haber un día de descanso, sí, sí.
pues sí, no tienes mayores necesidades de meter 30 por hora, o sí, sí, incluso, pues oye, a lo mejor te gusta para hacer una tostada y prefieres hacer una tostada ese día. sí, O sí, sí. sea, Ujú. entonces, eso es un De, poco. de hecho, quiero hacer un hincapié antes de hacerte la última pregunta, que es súper interesante para finalizar la charla, es que toda la gente que nos esté escuchando, porque hay muchas dudas a referencia de esto, de lo que voy a decir, porque hay deportistas que me dicen, oye Luis, durante el día, imagínate un deportista que ha hecho un entrenamiento de 4 horas a ritmo de Ironman, a ritmo de competición, etcétera, me dice, no Luis, es que durante el día he visto que no me has puesto, he calculado las kilocalorías de todas las ingestas en el típico programa que todos conocemos y he calculado las kilocalorías y no, son muy poquitas, vamos a adelgazar demasiado. Y claro, mi mensaje siguiente es decirle, no, revisa lo que has comido durante el entrenamiento. Claro, cuando mete todo, dice, hostias, vale, pues no, entonces nada, no hablo. Es de tener 5 gramos de carbo, ¿no? Por Sí, kilo de sí, peso a pasar a 13. O es sea, literal, de repente dices, pues literal. bueno, al final también suma. Sí, Sí, o sea, sí, por supuesto, el intraentreno también acaba sumando. sí, Entonces, sí. de hecho, al final, a mí un tema que me apasiona, en el que a lo mejor hablo menos en Insta, Ujú, porque creo que hay otras cuentas que hablan mucho sí, y me gusta, es el tema de la disponibilidad energética. O sea, sí. entonces, el comer durante pues es importantísimo de cara a ellos. O sea, y Mm, seguramente el impacto que tenga, pues al final suma en el global. O sí, sea, sí, en sí, este sí, caso, y por supuesto que hay que contabilizarlo, ¿no? No es sí, cuestión de que sea, eso es, como estás gastando por el ejercicio, no cuenta, ¿no? O eso sea, es. no. O sea, al final, por supuesto que hay que suma en el total. Y eso es lo que tú dices, al final hay que contabilizar el 100% de la Sí, sí. ingesta a lo largo de todo el día, tanto sea antes, durante o después. Eso es. De hecho, comparto contigo lo que te gusta a ti de ver la disponibilidad energética y cómo trabajarla a nivel práctico. Eso a mí me encanta y de hecho en un futuro ojalá poder hacer algún estudio o involucrarme en algo con profesionales porque la disponibilidad energética y los señalizadores y cómo se activan unos factores y otros según la intensidad a la que estés trabajando y lo que estés comiendo durante ese entrenamiento para mí es algo mucho, o sea, mucho más como atractivo, más que el hecho de, pues comer tantos gramos a la hora, tal, no sé qué, no sé cuántos, sino es el hecho de, pues a lo mejor voy en umbral de glucógeno, tal, no sé qué, qué se activa, qué no se activa, hasta qué punto esa intensidad y tal. Eso yo creo que compartimos el, pues De eso. hecho, eso, tengo dos amigos que están haciendo una tesis al respecto un poco, Ujú, que creo que dará que hablar ujú, dentro de unos años. Me encantaría acabar haciéndola. ujú, Y aquí es eso, es decir, y mismo, volvemos a... Yo he tenido deportistas con testosteronas muy, muy bajitas ujú. por no comer nada durante el Nada, entreno y cortisoles muy altos y simplemente cambiando eso sí. acabar mejorando el perfil hormonal muchísimo. O sea, en esto es verdad que, pues, que esto al final está mucho más estudiado en mujeres Ujú, eh, que en hombres, pero bueno, en hombres también tiene un impacto. Otra cosa es que ujú, al final los hombres, al no tener una sintomatología de pérdida de menstruación, pues no se dan cuenta hasta que la claro. cosa ya se gorda en este caso. Entonces, al final, pues oye, cierto tipo de cuentas que divulgan mucho el tema de los Mm, ayunos, de sí, ayunos muy sí, largos, incluso haciendo ejercicio durante muchas intenso. horas Mm. y privando del hidrato de carbono al 100%, pues bueno, de cara a la disponibilidad energética, seguramente no sea la mejor opción. O Sí. sea, y el impacto que pueda tener de forma negativa a nivel hormonal, Ujú, pues sea es bastante nocivo mm. en este caso y eso, incluso pues acabando generar problemas graves a nivel Sí, de sí. salud. De hecho, yo creo que lo que es clave es en la dosis en que lo practicas. Es decir, no es ni un extremo ni en otro. Es decir, las cuentas que tú dices es un extremo que más que ventajas te da problemas y hay que ver un término medio, porque sí que es verdad que hay alguna ventaja si se modula la disponibilidad energética, pero claro, llega un punto de que si lo extremizas, o sea, llegas al extremo, es al contrario, te aumentan unas hormonas, te generan un problema a nivel de disponibilidad energética y a lo mejor no encuentras ese beneficio que es el que estás buscando. Entonces yo creo que eso hay que hablar, va a dar que hablar en muchos estudios que van a venir, yo creo. Totalmente. O sea, de hecho, al final yo creo, ¿no? Que los que defendemos los hidratos de carbono, la gente se piensa que tenemos a todo el Ya, mundo a 15 gramos kilo todos los días. sí, O sea, y sí. dices, oye, y que por supuesto que no. Y hay Ujú, gente que al final depende pues, de lo que entrene. ujú. Y eso pues, con proporciones de Sí, sí. carbohidratos.
mucho menores Sí, en sí. este caso. Otra cosa es que yo defienda pues, que son importantes de cara tanto a la salud como para el rendimiento deportivo. Ujú. Y ya para finalizar, la última pregunta, que es muy interesante, que llevamos ya bastante tiempo. Me gustaría que dijeras algún experimento nutricional barra, pues no sé, lo típico, pues yo conmigo hago muchos, porque no estoy dando a ningún deportista nada, si me hago algún prejuicio me lo hago a mí, pero me gustaría saber algún experimento nutricional que hayas hecho o hayas probado por haber leído estudios y querer probar cosas, algún protocolo en algún momento o algo que hayas practicado, no, o tú o para algún deportista, no hace falta que sea para ti únicamente. Es lo mismo. Si me sigues desde hace años, Ujú. sabrás que de los calambres Sí. he publicado Ujú. mucho en eso, y lo del tema del caldo de pepinillo, Ujú. tanto conmigo como con mucha gente lo Sí. tenía muy probado testado, ¿no? En general, antes de que saliese ningún suplemento de Carai comercializado. O sea, Sí, sí, sí que estaba ya comercializado uno en Estados Unidos, sí. que era el Pickle Juice, Ujú. pero vamos, desde la primera vez que se lo escuché a Ana Madroño, pues, en ese caso, Ujú. empecé un poco a investigar, porque yo padezco mucho De a nivel calambres. de Ujú. calambres en general, o sea, siempre los he padecido Ujú. y decía, no puede ser, o sea, algo tiene que haber Ujú. en este caso. Y luego pues empecé a probarlo conmigo, luego pues con gente muy cercana que Ujú. también nos parecía, oye, pues mira, podemos hacer esto. Y al principio era como te miraban diciendo, este tío es gilipollas, o sea, que me tengo que tomar aquí un caldo de vinagre, o sea, Sí, 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 sí. con el de esto y tal. Oye, pues mira, por lo menos los mejoraba en algún caso y en Ujú. eso. Y lo mismo, al final, pues de cara ahí, eso sería lo único. Ujú. Así que a lo mejor he testado antes de Ujú. que ya había cosas publicadas, ¿eh? O Sí, sea, que sí, aquí sí. no he sacado nada nuevo de cara ahí. O sea, entonces, eso sí que es algo esto. Y luego lo del tema de lo que son los gramos de hidrato Sí. por hora de ejercicio, igual, hasta que pues un poco Aitor removió un poquito el tema de Ujú. los 120 y todo esto, aunque ya había cositas publicadas por encima de los 90, o sea, sí que había cositas Ujú. publicadas con lo que tú dices, con 100, 120, Sí, incluso pues por encima. ingestas Mm. superiores. Otra cosa es que a lo mejor la eficiencia de oxidación era Más menor. bajita. Yo conmigo también lo había probado. Ujú. Había intentado el de eso sin poder Sí, medir sí. oxidación. Simplemente el ver también, sobre todo por ver también un poco las opciones como para poder ingerirlos. Ujú. Al final, pues un poco utilizar formatos más líquidos y todo, porque al final como tener que, en esos casos a veces, pues no había geles con tanta cantidad de hidratos, había geles menores, entonces pues tener que tomarte pues geles de Ya, 23 ya. gramos de hidrato y tener que llegar a 100 dices, es que cada 3 minutos o nada, Tengo que comer uno, no, sí, pero sí. cada 10 minutos tienes que tener un gel en la boca, ¿no? O sea, como Sí, agobiante totalmente sí. el poder llegar un poco a hacerlo. Entonces, esas han sido las dos cosas a lo mejor que más he testado tanto con deportistas como Ujú, conmigo. ujú. De hecho, el juego de pepinillos se ve mucho, no sé si has tenido deportistas en el maratón de Nueva York, había literalmente avituallamientos de gente de allí, no del propio maratón, sino gente, pues como si yo voy a la Vuelta a España, aunque esté prohibido, me pongo con una mesita, me pongo 2 botellas ahí y pongo caldo de o sea, jugo de pepinillos. Y hay deportistas que he llevado que me han comentado eso de que tenían mini avituallamientos por ahí, No sabía, no sabía. sí, sí, que ponía jugo de pepinillos y la gente se paraba a tomarlos, o sea, literal, o sea, Qué sí, bueno. sí, Pues no lo sabía, digo, pero me parece sí, sí. flipante. Yo cuando lo supe digo, hostia, joder, porque no se sabe demasiado, sí que hay mucha gente que está en el mundo que lo sabe, lógicamente, pero un deportista que entrena mucho y que sabe de nutrición, pero no se mete mucho más allá de algunas cuentas, es complicado saberlo. Y tú, aunque la hayas investigado mucho, hay mucha gente que no lo sabe. Y ver eso y que me lo dijo un chico que llevé, dije, hostia, mira, mira ahí todo lo que estaba en los estudios científicos Es va curioso. mi prima Juana al maratón de Nueva York y está dando jugo de pepinillos, o sea, imagínate. Ya ves, Sí, sí. curioso, la verdad. O sea, que Mm. en una maratón así tan grande Sí, haya sí. gente con eso. Pero es verdad que sobre todo en lo que era, de hecho yo sí que he visto que eso se utilizaba Mm. en fútbol americano. O sea, Sí.
fútbol americano es de los primeros de esto donde se gastaba, porque pues bueno, se ve que padecen mucho a nivel de calambres, por tanto no se sabe exactamente por qué, Ujú. pues, me imagino que por la proporción de Sí. tanto de pérdida, ¿no? A nivel de lo que sea, como Mm. la fatiga que pueden generar por la intensidad que se produce en un partido así, pero que era algo que se gastaba mucho en Estados Unidos. O sea, de Mm. hecho, es eso, el primer suplemento, ¿no? de pickle juice, de jugo de pepinillo, Sí. que salió fue el americano. En eso. Entonces, de hecho, tengo un botecito en consulta que me lo regaló un amigo cuando empecé un poco a A escribir investigar. sobre ello y tal, Ah. y me dijo, mira, toma. Sí, Y sí. lo guardo con cariño. Y ya para finalizar, que has visto lo de pepinillos, me gustaría saber tu opinión de las noticias que están saliendo ahora, que seguramente que lo sepas. Bueno, ya lo estáis intuyendo, si tiene algo que ver con pepinillos sabrás qué es. ¿Qué opinas de los habituallamientos barra opciones que dicen que van a haber en algún momento de los sobres de mostaza? De mostaza, tomarlos durante el entrenamiento, porque hay deportistas míos que me han dicho, oye Luis, ¿me puedes pautar 3 sobres de mostaza para probarlo, a ver qué tal durante el entrenamiento? Y yo, a ver, ¿qué, qué dices? Mira, o sea, hay un estudio de 2014 publicado en el Mm, que se habla de jugo de pepinillo, de ujú, mostaza y todo esto, pero de cara a la recuperación de una deshidratación. O sea, ya, en lo que simplemente por cantidades altas a nivel de de sodio, sodio, sí. si podrían tener un impacto a nivel de la recuperación en la deshidratación de tal. Y no se ve efecto significativo. Pero no está nada mirado ni estudiado durante el ejercicio, Ujú, en este caso. Entonces, de cara a lo que es la prevención de calambres, de cara a lo que es de esto, a día de hoy, o sea, ya te digo, te puedo mm, decir que no. O sea, de mm. momento, no. Que oye, que a lo mejor En un futuro, mañana sí, sí. tenga que callarme la boca porque ha habido alguna mejora, no. De hecho, yo creo que además justamente lo mismo. O sea, el consumo de sobres de mostaza, lo único que va generando, yo creo que es pues, Sí, una sí, sí, acidez sí, sí, sí. brutal a nivel de digestiva. No hay evidencia a día de Mm, hoy que yo sepa al respecto. De hecho, volví a hacer una búsqueda bibliográfica ujú. cuando salió el otro día publicado, no sé, también unas cuantas cuentas de Insta. Me llegó Ujú, por parte de 3 o 4 personas también sí, que me lo mandaron enseguida y volví a hacer una búsqueda y vuelvo otra vez a lo mismo. Encontré el estudio de 2014 ujú, publicado, pero que no dice nada ya, a nivel de ingesta intra ni absolutamente nada. Yo creo que esto al final ha sido alguien sí, 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 que, mira, que le dio por consumirlo antes, durante, sí, que eso y que se ha viralizado sí, sí. como tal, pero no. O sea, Mm. a día de hoy no los pauto ni los pautaré. Literal. Bueno, pues nada, lo primero, antes ya de acabar y que nos despidas, darte las gracias por venir, porque ha sido pues un placer para mí tenerte y ha sido una charla súper guay que la gente pues le va a gustar porque hemos hablado de ciclismo, hemos hablado de nutrición, que a la gente le encanta, hemos hablado de los 120 gramos, que mucha gente lo dice, hemos hablado del mostaza que está en tendencia ahora. O sea que va a ser una charla súper guay. Así que nada, darte las gracias por venir, que nos digas dónde pues, te podemos encontrar y nada. Nada, lo primero, agradecerte a ti la invitación. La verdad es Ujú, que sí, tanto lo que se ha grabado como lo que no, ha sido una mm, charla muy, muy amena. Gracias por la invitación, de verdad. O sea, y en Instagram soy leven barra baja nutrición barra baja deportiva, o sea, ujú, para los que no me conozcan. Y a nivel de trabajo estoy en Valencia, o sea, al final es un poco en las afueras, es un pueblecillo, pero que está pegado a Valencia en esto y pues, en la clínica Leven, que la abrí hace 3 meses ahora. Y estoy allí trabajando, pasando consulta y luego aparte pues estoy eso, ujú, con el Caja Rural trabajando y colaborando con la marca de suple LifePro, o sea, ujú. con lo cual en esos sitios me pueden encontrar. Pues nada, darte las gracias, bueno, decir a toda la gente de Valencia que vaya a estar por allí, que le interese un nutricionista, pues yo se lo recomiendo desde aquí porque eres un gran profesional, estás en la ciencia actual, o sea, además de que sepas mucho de ciencia, también es muy importante el trato con la persona y la verdad que tú lo tienes, o sea que chapo por ti por tener ahí un nutrio muy importante en Valencia, que yo, si fuera vosotros, si fuera deportista, que estuviera en Valencia y viviera en Valencia, me desplazaría al pueblo y que por lo menos tuvieras una consulta para valorar si te va a gustar con él y seguro que os va a gustar.
Luego también, como yo voy a estar en Valencia, a ver si nos vemos muy pronto porque me voy a ir a Pego, como ya sabes, voy a ir a crear ahí la... Estaremos cerquita. Por eso te digo, a ver si nos vemos en persona y hacemos ahí una charla también en persona y muy guay, seguro que va a quedar, ya que, pues eso, como sabes, me apego a crear la marca de nutrición. Hay choque con LifePro, pero bueno, somos todos amigos. Nada, Nada, para nada. O no sea, pasa al final, nada, por por supuestísimo, al eso te final digo, somos compañeros, en lo sí, que pues eso, podemos echarnos una mano, encantado. eso es. Eh, y a nivel de... Además, yo creo que lo que me gusta es que tanto la marca que voy a crear yo, que es Fante, que ahí lo tenéis si queréis, ahí va el spam, si lo tenéis ahí en cajita de información, el día de salida que la voy a sacar, pues tanto Fante como Lifepro me gusta que, pues eso, que haya un equipo de nutricionistas detrás, que es algo que normalmente, ya lo sabes tú, no abunda en las marcas y de hecho simplemente con ver los modos de uso de muchos productos se ve realmente que no hay nadie detrás eh, y viendo todo en general y encima preguntando a atención al cliente el producto, etcétera. Claro, lo pregunta un nutricionista y sabe realmente qué le va a contestar y viendo contestaciones que son surrealistas que no voy a comentar ahora, pero que entiendo que eso, que marcas como la que voy a crear, que es Fante, y marcas como la iPro, detrás de un equipo de nutricionistas es súper importante y en ningún momento va a haber ningún mal rollo, porque ya te digo, son dos marcas que yo creo que tanto la mía como la que trabajas tú tiene un factor muy importante en las marcas de nutrición deportiva, que es que el equipo principal de formulaciones son nutricionistas y el que va a testear todos son nutricionistas y deportistas. Y eso es súper importante, como hemos comentado antes sin la charla ahora que estamos grabando. O sea que ningún mal rollo. De hecho, tu No, marca no, como para Life nada. Pro, por De eso te hecho, es digo, así. O sea, yo ahí, de hecho, públicamente ya te digo que se lo quiero agradecer a Alejandro, mm, al CEO de Life, mm, en el que apostó por nutricionistas para poder generar lógicamente. eso, y es lo que tú dices. O Mm, sea, dentro de ello, pues en algunas otras marcas mm, ves que no, sí. pues que seguro que la marca te va a ir bien. Eso es, a ver, esperemos, esperemos. Y si no, pues ya como te dije antes en consulta, o sea, bueno, en la entrevista antes de estar grabando, que la marca la he creado por eso, por dar un producto a mí mismo entrenando, viendo todos los parámetros fisiológicos, a ver cómo demandan, etcétera, y estudiarme a mí mismo según lo que estoy consumiendo y por eso me encantaría pues eso, que la formulación sea la perfecta, que todo sea perfecto y bueno, y si no triunfa, como te dije, tengo geles para dar y regalar, o sea, voy a tener geles para todos mis entrenamientos de aquí hasta los 80 años, o sea que tampoco no hay problema y tendré la marca para entrenar yo mismo, o sea que muy guay, o sea, un proyecto muy guay y que la verdad que tenerte a ti como Nutri dando esta charla, súper guay. O sea que nada, Pues, mucha suerte, Luis. nada, a ti. Chicos, así que nos vemos en el siguiente podcast, que seguramente sea ya a mediados de enero o finales de enero, después del Even. O sea que, bueno, ahí nos tendréis con otro, bueno, me tendréis en singular con otro Nutri muy importante, para mí de los mejores nutricionistas junto a ti también, te diría, en España, que han sido referentes para mí. Y bueno, este nutricionista, doy una pista, trabaja con el Ineos y la verdad que, bueno, va a ser un momentazo cuando le tenga aquí. Así que nada, chicos, un abrazo, darle a me gusta a todos los vídeos, tanto en vídeo de YouTube como en Spotify, iVoox y todas las plataformas de audio. Y nada, de nuevo darte las gracias, Leven, y nada, Gracias a ti, un de verdad, por la abrazo. invitación. Un abrazo Venga, grande. hasta luego. Chao.